Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una información sumamente interesante acerca de una de las culturas que más me intrigan y más me llenan de ilusión y de misterio, que es la cultura olmeca. Pues déjenme decirles que la cultura olmeca es una de las más impresionantes de todas las que existen en el mundo, incluso podría decir que del mundo. Primero que nada, la palabra olmeca no es como se llamaban originalmente. Realmente los olmecas se llamaban de otro modo, pero es un nombre que se le quedó sobrepuesto, ¿no? Olmeca significa los habitantes de donde nacen los árboles de hule, y es porque de esa zona ellos hacían sus pelotitas de hule que utilizaban para el característico juego de pelota. ¿Por qué estoy tan impresionada con esta cultura? Primero que nada porque es sumamente antigua. Hablamos de, por ejemplo, de San Lorenzo, que es una de las primeras civilizaciones complejas, y hablamos del año de 1400 antes de Cristo. Entonces realmente son muchísimos años de antigüedad. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que los olmecas han sido muy poco estudiados, hay muy poca información acerca de esta cultura, incluso las excavaciones que se han hecho son muy pocas. Entonces se han encontrado muchísimas esculturas, se han encontrado muchas cosas, pero aún falta muchísimo por encontrar. Realmente no sabemos mucho de esta cultura, a diferencia de otro tipo de culturas de las cuales tenemos mucha más información. Es el caso de los mexicas, al ser una cultura mucho más moderna en el tiempo, mucho más cerca de nosotros, pues es mucho más fácil acercarnos a ella. De los olmecas son un misterio, realmente no conocemos mucho acerca de ella. Cosa interesante es que es la cultura madre, es decir, puso los cimientos de toda la cultura y de todas las culturas posteriores, incluso de la cultura maya. Muchísimas de las invenciones de los olmecas y de las cosas que ellos desarrollaron, los mayas lo tomaron para ellos mismos, para utilizarlo. Por ejemplo, seguramente pensarán que esta numeración es maya. Pues no, realmente la inventaron los olmecas, puesto que en Tres Zapotes, que es una de las ciudades más importantes de ellos, se encontró una estela que ya tenía esa numeración y es la más antigua de todas. Cuando hablamos de los olmecas, hablamos de una cultura muy compleja. Hablamos que ya tenían una jerarquía, porque una jerarquía social muy definida. Ya tenían grandes herramientas y tecnología para poder modificar su entorno de una manera impresionante. Uno de los ejemplos más conocidos acerca de cómo modificaban el ambiente y los misterios que hay en torno a su desarrollo tecnológico, su desarrollo técnico, es las cabezas colosales. ¿Cómo le hicieron para transportar estos grandes bloques de basalto? Porque estaban lejos, no estaban cerca de su ciudad, y aún así ellos los movían para poder hacer estas esculturas. La escultura en la Sierra de los Tuxtlas, que es de donde sacaban el basalto, y lo transportaban en barcos. Esa es la teoría que hay. Se puede pensar que es mucho más sencillo transportar esto en agua, en pequeñas balsas, más bien en grandes balsas, pero bueno, esa es una teoría acerca de cómo lograron trasladar estas grandes cabezas, pero aún así es impresionante. Algo sumamente misterioso es, al ser ellos la primera cultura, cómo se les ocurrió desarrollar todo esto, cómo se les ocurrió la idea de las matemáticas, y aparte de un sistema tan complejo como el que hablamos de esta numeración que después retomaron los mayas y la complejizaron, realmente habla de un pensamiento abstracto muy desarrollado. También ellos tenían una gran observación de los cielos, porque la Venta, que fue la segunda ciudad que ellos hicieron, igual es sumamente antigua, es una ciudad que está planificada de acuerdo a los astros. Como estaban los astros, ellos planificaron la ciudad. Incluso se cree que esta ciudad tenía proporciones humanas, la hicieron parecer con proporciones humanas. En cuestión de deporte sagrado, porque no es cualquier deporte y no es cualquier puesta en escena, es algo sumamente importante, es un ritual. Ellos desarrollaron también el juego de pelota. O sea, ya se imaginarán cómo les daba la creatividad para hacer todo esto, imaginarse todas estas cosas. Incluso ellos desarrollaron a una deidad, no sé si sería como una deidad o una idea, pero una idea muy interesante, que es el monstruo cósmico. Esto es algo que me encanta de ellos, es de las cosas que más me emocionan y más me gustan, que es el dragón olmeca. El dragón olmeca es un concepto sumamente complejo, es un concepto espiritual sumamente interesante, que habla de la Tierra. Es decir, la Tierra es un gran monstruo cósmico, y en ese monstruo cósmico nosotros nacemos, pero también morimos. Entonces,
Digamos que las cavernas representan las fauces de ese gran monstruo, de ese gran dragón, que el dragón está conformado por distintos animales. Entre ellos encontramos el jaguar, encontramos la rana en algunas ocasiones, la serpiente, y encontramos esta serpiente por las características cejas del dragón olmeca, que se ven en muchas representaciones, y estas cejas están relacionadas con una serpiente de la zona que se llama serpiente bocaraca, que tiene igualmente estas cejas. Otra de las cosas que me impresionan de la cultura olmeca es la gran capacidad de comunicarse con otros pueblos y de desplazar mercancías. De hecho, imagínense que llegaron olmecas hasta Guerrero, o llegó la cultura olmeca hasta Guerrero, puesto que en Guerrero encontramos una ciudad muy antigua, igual de los olmecas, o con mucha influencia de ellos, tanta que podríamos decir que realmente hubo presencia de ellos ahí. Se llama Teopantecuanitlán, que significa el lugar del templo del jaguar. Teopan, templo, Tecuani, jaguar, y Tlán, lugar. Y en esta zona pues encontramos representaciones de este dragón cósmico y también de la cruz característica de los olmecas, que es una cruz como parecida a una X, que la encontramos en muchísimas de sus representaciones, y esto habla de su cosmovisión. Hablamos de los 4 rumbos del universo y del arriba y el abajo, que por lo tanto se hacen 5 rumbos, ¿no? En realidad 6, ¿no? Pero el centro ya cuenta como arriba y abajo, entonces son 5 puntos. Entonces es increíble cómo se desplazaban, cómo se comunicaban. Incluso en Ciudad de México, una de las civilizaciones más antiguas, que es Tlatilco y Cuicuilco, encontramos varias pequeñas piezas provenientes de la cultura olmeca. Entonces imagínense qué capacidad tenían para comunicarse, para trasladar mercancías. Es increíble, realmente esta cultura es fascinante. Una de mis representaciones favoritas del dragón olmeca se encuentra en Chalcatzingo, que está en el estado de Morelos, para que vean la gran amplitud que tenía como su influencia. Y esta pieza se llama la Piedra del Rey, y ahí observamos justamente lo que les comentaba, la cueva, que en realidad es un monstruo terrestre, como una especie de dragón, y ahí está un personaje, a lo mejor un sacerdote, a lo mejor un gobernante, que está como en un altar, que también son características de estos altares que ellos hacían, y representa esta cueva el nacimiento, ¿no? El nacimiento del agua sagrada, la vida que emerge de ella, pero también la tierra es la que nos devora, ¿no? Así como el jaguar. El jaguar es un animal poderoso, es un animal relacionado con la noche, con la vida, pero también se relaciona con la muerte, porque de hecho los jaguares se devoraban mucho a los olmecas, porque en esos tiempos era muy salvaje la situación. Entonces muchos jaguares sí atacaban a los olmecas y se los comían. Entonces el respeto que le tenían estos animales era grandísimo y los consideraban un animal sagrado. Entonces vemos esta imagen del dragón olmeca, que en realidad es la caverna, y también tenemos la representación de frente. En realidad podemos distinguir que es la misma porque se le ven los mismos ojitos, ¿no? En una parte de perfil y en otra de frente. Y me encanta esta pieza, que es una talla en piedra, me parece fascinante, y es la misma escena de la Piedra del Rey, pero vista de frente. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Fue muy breve, hay muchísimas cosas más que decir acerca de los olmecas. Son de mis culturas favoritas y estoy realmente fascinada con ellos. Y recuerden que muchísimas cosas de la cultura maya provienen de esta gran cultura madre, que la tenemos un poquito olvidada, y por eso quise traerla para que más gente la conozca y más gente esté tan fascinada por ella como yo lo estoy. Muchísimas gracias por ver, no olviden compartir, y los espero en el siguiente video.